contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Espacio, el programa dedicado a la mujer cubana donde hablamos de diferentes temas que importan a todas las féminas a nivel internacional, pero particularmente en Cuba y también, por supuesto, la violencia de género, esos crímenes que van ocurriendo, que forman parte de la agenda internacional. Muchos gobiernos lo llevan y Cuba, pues evidentemente el régimen cubano lo aparta. Vamos a hablar muchísimo hoy en estos 30 minutos con una invitada especial, una cubana que ha sufrido el peso del régimen castrista, una opositora, alguien que no ha tenido pelos en la lengua para decir las cosas como son. Ayler González, muy buenas. Gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios. Buenas noches, Ariane. Gracias, un saludo a todos. Oye, encantada de que nos acompañes y sobre todo porque tú tienes muchísimos que contarnos. Tú formas parte de Estado de SAT y has sufrido, como decía al inicio, evidentemente todo el peso de la represión, de lo que significa oponerse a un régimen totalitario, a un régimen tan cruel como el régimen cubano y sobre todo siendo mujer donde ni siquiera eso se respeta. Sí, bueno, Ariane, en Cuba la cuestión de la violencia de género yo creo que se extiende, ¿no? A toda la sociedad. Claro. Y por eso yo insisto, ahora cuando veo todas estas agendas, ¿no? Que me parecen bien, en un país democrático deben existirnos todas esas inquietudes, ¿no? Sí. Pero yo creo que en Cuba, y esa es mi insistencia siempre, donde debe ir el mayor ahínco, el mayor foco es en la violación absoluta de todos los derechos y libertades fundamentales de los cubanos. Evidentemente. Eso incluye a hombres, mujeres, niños, por supuesto, a todos los cubanos. Claro que sí, evidentemente porque es 61 años, esa violación está allí, la gente la sufre y en muchas ocasiones, desgraciadamente, hay gente que incluso lo acepta, Ayler. Sí, es que lo que pasa en Cuba no se puede ver. Lo que pasa en Cuba hay que verlo en toda su magnitud, ¿no? Y con todos sus colores. Sí. Son 61 años de un proceso que ha ido devastando todo. Sí. Desde lo cívico a la moral. Ellos instalaron el miedo, el terror, y eso ha ido pasando de generación en generación. Se ha ido, cualquier cantidad de cubanos se han ido dejando como un vacío generacional muy grande. Entonces, yo creo que lo que pasa socialmente en Cuba es grave, es un daño profundo que quizás costará un poco reparar, pero yo creo que en un país con libertades y con oportunidades, los cubanos que de por sí, porque yo soy siempre contra la idea esa de que el cubano es lo peor y que se ha vuelto. Yo siempre apuesto por el cubano virtuoso, porque eso fue lo que tuvimos, y aunque haya habido este degeneramiento, yo sí creo que en un país nuevo, las personas volverán a alcanzar esa nobleza, ¿no? Claro. Eso espero, yo apuesto por eso. Yo también. Y en el caso de la mujer, hablando, ¿no?, de todo lo que se ha perdido y lo que se ha degradado. Antes de 1959, la mujer cubana estaba muy bien posicionada dentro de lo que era la sociedad. Había un sinnúmero de organizaciones femeninas que defendían la mujer. O sea, nosotros incluso fuimos de las primeras en poder ejercer el voto. Tanto se ha perdido en todos estos años y, bueno, pues ahora las mujeres se han levantado también en esa lucha, ¿no?, en esta defensa de los derechos humanos y sobre todo en la búsqueda de la libertad
para el pueblo de Cuba. Muchas además están allí día a día y se levantan con toda la represión, con todo este tipo de violación. Hablábamos de la violencia de género, porque en Cuba la violencia de género es evidente. O sea, es que la violencia de género, el propio régimen lo ejerce sobre todo, centrándonos, ¿no?, en lo que son las mujeres. Sí. Sí, ellos no respetan, ellos no tienen ninguna consideración con el lado femenino ni nada. Cuando tú te opones, es duro, y para las mujeres es muy duro, es más duro todavía porque siempre van no solo contra ella, en este caso contra la mujer opositora, sino contra sus hijos, y entonces es una de las técnicas represivas más yo creo más crueles, ¿no?, que tiene el régimen, es que siempre ataca a tu familia, que es su parte más vulnerable. En el caso de la mujer, sabes, la mujer siempre, por su naturaleza, va a defender y a proteger a sus hijos, y entonces ellos ensañan mucho a los niños, lo sacan de las escuelas, o en las mismas escuelas le hacen a los niños, los señalan, ¿no?, como afectados, ¿no?, Sí. por ser hijo de madres opositoras, o ellas, o a las mujeres opositoras las dejan sin trabajo. En fin, y eso sin contar la violencia que ellos ejercen, violencia física, porque ellos tienen todo un aparato represor, incluso de mujeres, contra las mujeres opositoras. O sea, en mi caso, la experiencia que yo he tenido, sí, cuéntanos, en los enfrentamientos han sido, aunque ellos usan sus turbas de represores, estos que andan vestidos de civil, que nunca se identifican, pero bueno, que no los reconoce, ¿no? Sí. Ellos usan además para reprimir a mujeres entrenadas, mujeres militares entrenadas, que son, bueno, las que se encargan, ¿no?, de golpear, de maniatar, de amenazar, de intimidar, y todo esto lo ejercen, o sea, son mujeres contra mujeres. Entonces, imagina ahí se ve la naturaleza, ¿no?, de esa dictadura. Muy cruel este tipo de situaciones que viven, que tú la viviste en carne propia, como dices tú, se atacan a las familias, se atacan a los hijos. Yo a veces sufro tanto cuando veo, por ejemplo, a un niño pequeño, un niño que está en la escuela primaria, que ni siquiera es consciente de lo que está sucediendo, que no puede entender incluso en muchas ocasiones, o al menos como yo lo puedo ver. Yo no sé si tú también lo has tenido, si tú lo has vivido dentro de tu familia o alguien cercano a ti. O sea, un niño que tenga, no sé, 6, 7 años, está en escuela, primer grado, segundo grado, no entiende qué está pasando, por qué el maestro le pueda decir algo, por qué los amiguitos con los que habitualmente, porque los niños son amigos de todos, ¿no? A veces no distinguen, ¿no? Son obligados a hacer este tipo de enfrentamientos, y entonces entramos en el tema también de la violencia, pero entonces estamos entrando en el tema de la violencia de los derechos del niño, algo que el régimen tanto dice que protege, y en la realidad no es así. Sí, nosotros hicimos desde Estado de Salsa una serie precisamente sobre eso, que se llama, y bueno, está en nuestro canal de YouTube, Vamos por ti y por tu familia. Y los testimonios ahí son, incluso hay testimonios de niños, que entrevistamos a familias, ¿no?, y a muchas mujeres opositoras, y sus niños estaban ahí contando precisamente lo que sucedía con ellos en las escuelas, cómo los maestros los castigaban, los niños se burlaban de ellos, incluso son niños que a veces se vuelven retraídos, y entonces se aprovechan de esto para académicamente, ¿no?, ponerle malas notas, cuestiones como esta. No le dan atención. Entonces, realmente digo, es doblemente difícil. La vida en Cuba ya es difícil para cualquiera. Para un opositor lo es terriblemente. Para una mujer opositora, te imaginarás, porque la mujer en Cuba, yo digo que la mujer en Cuba es realmente en estos 61 años ha llevado como un peso grandísimo, ¿no? Eso mismo que te decía, de tener que alimentar a su cría, ¿no?
eso ya es una epopeya en Cuba. Absoluta. Constantemente a buscar qué vas a darle de comida a tus hijos. Absoluta. Es una heroicidad. Realmente la batalla de la mujer cubana es dura y yo lo ves en las fotos estas que hablaba antes del desastre, que la dictadura se instaurara. La mujer cubana tenía otro aspecto. Era una mujer que se veía, incluso aún desde las más humildes, se veían arregladas, se veían bonitas, se veían su piel, sus modales, y la mujer cubana, cuando la ves, realmente se va destruyendo físicamente. Sí. Y se va perdiendo como brillo, Sí. como brillo. La mala alimentación en muchas ocasiones, sí. Yo veo, incluso veo fotos de personas que conocí, de mujeres que conocí, de compañeras mías de los estudios, y a veces las veo tan destruidas, y tiene que ver todo eso, o sea, la mala alimentación, el sufrimiento, la situación que tienen que enfrentar día a día, porque es un gran problema levantarte y pensar qué plato de comida tú le vas a poner a tus hijos cuando te digan, mamá, tengo hambre. Es el tema central, es pensar todo el tiempo, desayuno, almuerzo, comida, qué vas a darle a tus hijos. Sí, fíjate, me has hecho recordar la frase, una amiga que, bueno, emigró de Cuba, se fue hacia España. Yo vivía en España en esa época, y cuando la llamo por teléfono, qué bien, ¿cómo estás? Y me dice, te voy a confesar algo que me ha llamado la atención. Ella llevaba, no sé, 72 horas, había salido de Cuba, y dice, me llama la atención algo, dice, aquí nadie se preocupa por qué tiene que comer. O sea, fíjate cuál era el pensamiento que ella tenía, y yo creo que es el pensamiento de todos los que han salido de Cuba, ¿no? Vienes pensando, ¿qué voy a poner? Cuando ya te das cuenta que todo eso está solucionado, ¿no? La realidad. ¿Cuál es el mundo real y cuál es el mundo, desgraciadamente, es esa triste realidad que viven las mujeres cubanas, y no solo la alimentación de la familia, luego vamos mucho más allá, porque si vamos a entrar en los detalles ya un poco más femeninos, cuando las mujeres tenemos que hacernos, bueno, pues una serie de pruebas, de exámenes para prever cualquier tipo de cáncer de útero que puede hacer, de cáncer de mama, no solo una mujer opositora, una mujer normal. Sí. Oiga, usted sufre violación no física, pero sí mental, porque el lugar donde te van a examinar no es un lugar íntimo, no está pulcro, la enfermera o el enfermero o la doctora o el doctor quizás no son todo lo amable que tú creas. Yo no sé si tú también algo así lo viviste, o alguien de tu familia, tu hija, un familiar tuyo, algo de eso ¿te han dicho algo? Sí, por ejemplo, cuando yo tengo, bueno, mi hija, tengo una nieta, ¿no? Sí. Y cuando mi hija fue a parir, ya yo lo había vivido, ¿no? En mis tiempos. Yo parí en pleno periodo especial. Madre por mía. Eso te digo y creo que es una de las razones por las que decidí nunca más parir en Cuba. Ese es otro tema, ¿no? Las mujeres en Cuba no quieren parir. Claro. Se niegan a parir, por supuesto, en esas condiciones. Sí. Es una cruzada, ¿no? Y realmente lo que yo vi, o sea, pasado 27 años, sigue siendo casi un suicidio, ¿no? Parir en Cuba. Por eso mismo, por las condiciones higiénicas. Si no tienes una amistad en el hospital, tú sabes, que se ocupe directamente de tu familia, sí. En este caso, bueno, yo la tenía, gracias a Dios, y por eso estaba un poco más confiada, pero realmente estuve muy asustada durante todo el proceso de parto y de cesárea de mi hija, además, bueno, porque sé que en Cuba, sobre todo, y hace unos días veía la noticia de una alta tasa de mortalidad creo que en Pinar del Río, sí, de mujeres embarazadas. Creo que sobre todo la cuestión de la salud y de las mujeres, sobre todo la parte esa de la higiene, me parece que es desastroso lo que está pasando.
Y bueno, vemos los resultados, ¿no? Vemos eso que está pasando, la mortalidad que sube, las negligencias. También oímos testimonios constantemente de madres que han perdido sus hijas en los procesos estos de parto por negligencias médicas. Y ya te digo, el caso cubano es triste, y yo sigo insistiendo que no se le da aún toda la gravedad, la urgencia que necesita. Yo sigo sintiendo que Cuba sigue estando muy sola. Sigue estando sola, y para eso estamos aquí, precisamente para sacar a la luz la cruda realidad que viven las mujeres. Otra de las cosas que a mí me llamó la atención, creo que hayas tú visto también la información, es cómo ahora el régimen le dice a las mujeres en plena crisis del coronavirus, donde la mayoría de los ciudadanos del mundo intentamos estar en nuestras casas el mayor tiempo posible para evitar cualquier tipo de contagio, para salvar nuestra vida y salvar a las personas que están con nosotros. Pero en Cuba hay que salir a la calle todos los días a buscar qué comer. Y ahora el régimen le dice a las mujeres, si son madres solteras, que no salgan a la calle, porque entonces están poniendo en riesgo a los niños. Bueno, imagínate una madre soltera que viva sola en una provincia X de Cuba, no tiene a nadie que le pueda ayudar con el niño, los niños no están en la escuela y el niño tiene que comer. ¿Qué hace la madre soltera? Salir, simplemente salir. Hay prohibiciones ya que rayan en lo absurdo y que son prácticamente, no hay quien las pueda cumplir. Entonces yo creo que ese es el juego también del régimen. Él pone prohibiciones para mantener esa imagen, ¿no? de Estado controlador y prepotente, pero realmente hay una realidad y esa realidad no la puede evadir, y entonces la gente de todas maneras va a salir a la calle, va a seguir buscando comida, y va a seguir, y las mujeres sobre todo van a seguir. Entonces de ahí, bueno, vendrán enfrentamientos. Yo creo que en algún momento la situación estallará, no sé cuándo, no sé qué va a pasar en Cuba. A mí no me gusta, tú sabes, hacer de adivinadora, pero creo que ellos tienen dedos, o van a seguir estirando la cuerda, o en algún momento van a tener que hacerse los de la vista gorda. Yo creo que van a maniobrar en ese sentido, dependerá de lo que pase aquí también en Estados Unidos en las próximas elecciones. Sí. Y yo creo que están dilatando solo lo inevitable, y que en algún momento las personas en Cuba simplemente, porque nada es para siempre, Ariane. A mí me gusta hacer el chiste de que la gente pensaba que el innombrable nunca se iba a morir y se murió. Entonces yo creo que eso mismo va a pasar en Cuba. Algo va a pasar. Tiene que pasar, porque son muchos años, son muchas generaciones. Quizás ahora a la gente le ha cambiado un poco más la forma de pensar a muchos de los cubanos, porque ya algunos han podido viajar, otros han tenido muy poco acceso, pero algunos tienen a Internet, y quizás esto de alguna manera pueda cambiar la realidad. Quiero que me digas algo más, el tema de poder estar con la familia. Tú nos decías, y todos lo sabemos, quienes somos tus amigos, te conocemos, tú tienes una nieta preciosa, Belén, tienes una hija que vive en Santiago de Cuba, pero tú estabas viviendo en La Habana. O sea, ¿cómo? Esto es una gran odisea, poder moverse en Cuba, poder transportarse de un lado a otro, sobre todo de la capital a las provincias más orientales de Cuba. Es terrible poderlo hacer, pero imagínate ahora en estos momentos donde no hay transporte, tú tienes que ver a tu familia. Imagínate que Dios no lo quiera, que le pueda pasar a una mujer, un familiar se enferma y tiene que ir de urgencia. ¿Qué hace? Sí, la odisea mía viajando a Habana, Santiago, yo podría escribir, un libro sobre las historias. Han sido muchas, y es como todo en Cuba. Vivir en Cuba es un desafío y es un acto de sobrevivencia todo el tiempo. Y esto incluye también, por supuesto, yo viví en La Habana, y entonces cada vez que necesitaba ver a mi familia,
eso pasa por todo tienes que buscar quién te resuelve el pasaje. Luego yo viajé de todas las maneras posibles, desde carretera, en camiones, en camas que le dicen las camas de camiones, sí, en tren, en los trenes aquellos que lo mismo se rompían y estabas 3 días botada en el medio de la línea en medio de un cañaveral. uh-huh. Que bueno, en los aviones, que fue la última etapa que trataba de viajar en avión, porque bueno, precisamente era más seguro cuando uno es opositor y te desplazas de provincia, siempre corres el riesgo de que ellos paren el transporte donde tú vas, te arresten, etcétera, etcétera. Entonces yo trataba de viajar en avión, pero eso era otro problema, y te digo, vivía asustada hasta que, bueno, sucedió el accidente. El terrible accidente que hubo, y porque los vuelos a Habana, Santiago, los aviones son unos tarecos. La aeronáutica civil en Cuba está prácticamente acabada, y ellos son los mayores irresponsables que montan a la gente en estos aviones. Y bueno, uno a veces por la necesidad asume eso, pero te digo, cada vez que yo tenía que viajar a Santiago de Cuba, viajar y regresar, para mí era prácticamente, yo me despedía, ¿no? Me encomendaba. Una película de terror. No, te digo, en Cuba realmente, te digo, por eso yo insisto que no solo para la mujer lleva un gran peso, por supuesto, porque por todo eso que comentábamos, pero la vida de los cubanos es realmente triste, es muy dura, y yo sí, yo quisiera, es uno de mis sueños ver a Cuba libre, y por eso me empeño tanto, ¿no? en hablar, y lo que me parece que no está bien decirlo, incluso desde la oposición, incluso lo que está pasando desde la oposición, lo que veo aquí ahora mismo en Miami también, en lo que está sucediendo, ¿no? Claro. Con respecto al tema cubano, cómo se están manejando algunas cuestiones, porque yo sí anhelo ver Cuba libre, porque ahí está mi familia, ahí está mi nieta, ahí está mi hija, y yo sí quiero que vivan en un país de verdad, con libertades, con oportunidades, una Cuba real y próspera. Por supuesto, y alguien sobre todo que ha luchado por eso, te has enfrentado y lo sigues haciendo, aunque estés ahora aquí en los Estados Unidos, constantemente lo haces y sigues con este tipo de trabajo. Ayler, yo quisiera que tú, desde esta plataforma, desde estos micrófonos, pues enviaras sobre todo a la mujer, ¿no? Que a la persona a la que siempre queremos enviarle desde aquí, desde Abriendo Espacio, algún tipo de mensaje. ¿Qué mensaje tú le puedes enviar, incluso ya desde tu visión de este otro lado? Yo, como ahora mismo estoy fuera de Cuba, y es una de mis reglas, ¿no? Uh-huh. Yo nunca, que es algo que a mí me cuesta mucho a veces ver a las personas desde fuera de Cuba alentando a los cubanos de adentro a pasar peligro o a enfrentarse. Yo sé que es muy duro porque yo lo hice. Cuando estuve ahí lo hice, y sé lo difícil que es. No todo el mundo tiene la fuerza para uh-huh. eso. Y por eso mismo la familia, el que tiene familia, hijo, no muchas veces no asume esos riesgos. Entonces mi mayor exhortación siempre es a las mujeres a que eduquen a sus hijos en la libertad y en sus derechos, y en el odio fuerte y el rechazo al comunismo desde niños. Yo creo que eso es fundamental. Muchísimas gracias, de verdad, Ayler, por estar con nosotros, por haber compartido en Abriendo Espacio. Quiero tenerte otra vez porque tenemos tantos temas de qué hablar. Es increíble ponerse a conversar contigo. Fíjate que se nos va el tiempo y no nos hemos dado cuenta. Así que gracias, de verdad, por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios. Ayler González. Y yo soy Ariana González. Te espero la próxima semana aquí en Abriendo Espacios.